Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de taller de la especialidad. En este video lo que estaremos viendo es cómo programar con diagrama de funciones, que es otra de las opciones que nos dan la mayoría de los editores para PLC de cualquier marca, es poder programar con este método, que en vez de basarse en un diagrama de contactos como es el lenguaje ladder, esto se basa en la lógica de compuertas lógicas justamente. Es un lenguaje más apuntado a los que tengan más conocimiento en electrónica, pero que también es muy fácil de usar, no es nada complicado y tienes alguna ventaja con respecto al lenguaje ladder, que ya vamos a ver cuáles son esas ventajas. No quiere decir que un lenguaje o que uno sea bueno y el otro sea malo, sino lo que quiero decir con esto es que son lenguajes diferentes. Se puede lograr lo mismo en lenguaje ladder como en diagrama de funciones. Podemos realizar los mismos proyectos. Es más, el editor de logo, o sea Logosoft, tiene una opción para cambiar. Digamos, nosotros hacemos un lenguaje por ejemplo en ladder y podemos cambiarlo a diagrama de funciones para visualizar cómo sería nuestro proyecto en diagrama de funciones. También lo podemos hacer al revés, hacerlo en diagrama de funciones y visualizarlo en ladder. O sea, se pueden lograr las mismas cosas, pero tienen algunas diferencias que hacen que en ciertas ocasiones un método sea más cómodo que el otro. Entonces vamos a empezar. Para iniciar un proyecto en diagrama de funciones nos vamos a archivo, nos vamos a nuevo y elegimos la opción diagrama de funciones. Recuerden que el Logosoft nos daba estas tres opciones: diagrama de funciones, esquema de contacto, que sería el diagrama ladder, y diagrama UDF, que es muy similar al diagrama de funciones. Entonces por este video vamos a entrar a diagrama de funciones y se nos abre un plano de trabajo que, como les había mencionado en otros videos, el plano de trabajo que nos ofrece en diagrama de funciones es más bien un entorno, una especie de cuadriculado que se nos abre, y el diagrama ladder son puros renglones. Ahí nos damos cuenta si estamos trabajando en un entorno ladder o diagrama de funciones, o nos vamos a dar cuenta también en las opciones que nos aparezcan para programar a la izquierda. Bueno, si nos fijamos a la izquierda tenemos los mismos tipos de funciones que tenemos en ladder. Tenemos los temporizadores, los contadores, funciones analógicas. En eso no cambia mucho, es muy similar, bastante parecido. Lo que sí cambia es que en vez de tener contactos normal abierto, normal cerrado para asignar a las entradas, tenemos lo que son entradas generales para elegir, y después eso tenemos que ir conectándolas a distintas compuertas lógicas que nos ofrece el programa para poder realizar nuestra lógica de programación. O sea, en lo que se va a diferenciar esto de ladder es que en ladder nosotros conectábamos contactos normal cerrado, normal abierto. Había contacto que se lo asignábamos a una salida, lo direccionábamos así y le íbamos buscando la vuelta para desarrollar nuestro proyecto de automatización. Aquí también podemos hacer cosas similares, pero en vez de usar interconexión de contactos usamos compuertas lógicas. Esa es la principal diferencia entre un método de programación y el otro. Bueno, luego todo lo selección del tipo de PLC, la simulación, todo eso es exactamente igual. Lo único que cambia es el modo de programación entre un método y otro. Bueno, vamos a empezar a hablar de las distintas compuertas y para qué sirven. Bueno, vamos a empezar con la compuerta OR, que es la compuerta más conocida y una de las más conocidas y más usadas.
Entonces elegimos una compuerta OR. Acá donde nos aparecen funciones básicas, elegimos la compuerta OR. Y vamos a elegir tres entradas diferentes. Entonces la entrada es directamente un símbolo. Ya no importa si es normal cerrado o normal abierta. Lo único que va a indicar en este método de programación esta entrada es si está en estado alto o bajo. Entonces también hacemos doble clic en esa entrada. Podemos ponerle un comentario o ponerle el nombre de la otra forma, entrando a selección de dispositivo y configurando el nombre de entrada y salida, como ya lo habíamos visto. Y en simulación puedo configurar si simular un interruptor que yo conecté al PLC, un pulsador abierto o un pulsador cerrado. Entonces vamos a elegir un interruptor por este ejemplo nomás. Elegimos otra entrada, también de vuelta entrada. Y también le podemos hacer lo mismo. Con toda entrada podemos hacer lo mismo. Vamos a elegir tres entradas. Bueno, entonces otra diferencia que hay es que acá yo no selecciono contactos normal abierto o normal cerrado. Entonces, por default, o sea, por ya como configuración de fábrica, si yo dejo esta entrada así como está, sin tocarla, están en estado bajo. Yo tengo que activarlas para que estén en estado alto. Igual que si hubiera elegido en ladder un contacto normal abierto. ¿Qué pasa si yo quisiera que estas entradas ya de principio sin tocar nada estén en estado alto? Tal cual como eran ladder con los contactos normal cerrado. Entonces elijo lo que es una compuerta NOT. Si recordamos en los videos de compuertas lógicas de electrónica, las compuertas NOT invierten el estado de una determinada entrada. Entonces las entradas que estaban en estado alto las convierte a estado bajo y las que estaban en estado bajo las convierte a estado alto. Entonces de esta manera nosotros podríamos transformar una entrada de estado bajo en alto, simulando un contacto normal cerrado. Eso es lo único que cambiaría. Bueno, vamos a ver, esto lo vamos a usar después. Vamos a ver para qué sirve la compuerta OR. Bueno, si nosotros recordamos, las compuertas nos ofrecen una respuesta de salida en función de cómo estén las entradas. Entonces, la compuerta OR convencional que encontramos en electrónica tiene dos entradas y una salida. Esta, si vemos acá, tiene 4 entradas y una salida. Para simplificar un poco y para ayudarnos un poco a que sea más fácil hacer el circuito de automatización. Pero si hay alguna entrada que no uso, directamente no la conecto a nada y ya lo toma como que es una entrada que no se está usando. En la compuerta estoy hablando. Entonces, si nosotros hacemos doble clic y nos vamos a la parte de ayuda, el Logosoft nos ofrece lo que es la tabla de la verdad. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla de la verdad, la única forma que la salida esté en estado bajo en una compuerta OR es cuando todas las entradas conectadas estén en estado bajo. Si alguna de las entradas está en estado alto, la salida automáticamente ya está en estado alto. Entonces, ¿cuál sería la salida de la compuerta? Esta que estoy marcando acá. Las entradas son todas estas. Entonces vamos a conectar cada entrada a un pin de esa compuerta. Y vamos a elegir una salida y la conectamos a la salida de la compuerta. Esta entrada que no ocupé automáticamente no la va a detectar, o sea, el programa va a tomar como que no existe. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? La compuerta OR se
comporta como un sistema de llaves en paralelo. Cualquiera de las llaves que se active va a activar la salida. Si la única forma que la salida esté desactivada, o sea en estado bajo, sería que las 3 entradas estén en estado bajo, o sea las 3 llaves desactivadas. Si nos vamos a la parte de simulación, ahí tenemos las 3 llaves en estado bajo y la lámpara está apagada. Cualquiera que pongamos en estado alto enciende la lámpara. Bueno, ya vimos lo que era la compuerta OR. Lo próximo que vamos a ver es la compuerta AND. Es otra compuerta muy común usada. Vamos a elegir una compuerta AND. Así como la compuerta OR se comportaba como si todas las entradas estuviesen en paralelo en un diagrama ladder común, la compuerta AND se comporta como si todas las entradas están conectadas en serie. Por lo tanto, vamos a proceder a la conexión. Vamos a agregar una salida para conectar a la salida de la compuerta. Y conectamos una entrada a cada pin de la compuerta. En lo que se refiere a electrónica, las compuertas AND nos ofrecen 2 pines de entrada y 1 de salida. Esta, si nos ponemos a revisar, nos ofrece 4 pines. Igual que la otra compuerta, los pines que no conectemos no los va a tomar. O sea, si conectamos 3 entradas, toma como si las 3 entradas están en serie. Si conectamos solo 2, toma solamente 2, reconoce 2. Y así. Bueno, nos vamos a la parte de simulación. Y como ven, si activo, también puedo, en vez de tocar la llave, cambiar directamente sobre el icono de las entradas, el estado alto o bajo. Si yo activo la entrada 1, no se activa la salida. Si activo la entrada 1 y la 2, sigue sin activarse la salida. Si activo la entrada 1, 2 y 3, se activa la salida. Y cualquiera que se desactive, desactiva la salida. O sea, igual que si tuviéramos las 3 entradas o si tuviéramos 3 pulsadores en serie. Y tenemos que presionar los 3 pulsadores a la vez para que se encienda la salida. Bueno, esto es la compuerta AND. Bueno, también tenemos diferentes tipos de compuertas en donde podemos interactuar las entradas y las salidas. Podemos ir probando. O sea, la idea de este video es mostrarles las dos principales, que son la AND, OR y la NOT, que la vimos al principio. Y luego pónganse a experimentar, depende de la ocasión, en qué van a ocupar o de qué se va a tratar su circuito. Tenemos las otras que son la XOR, la NOR, la NAND. Entonces, ¿qué pasaría si por ejemplo yo elijo una compuerta y no me acuerdo cómo funciona esa compuerta? Entonces, por ejemplo, vamos a elegir la NAND, la colocamos, hacemos doble clic, nos vamos a la parte de ayuda y me aparece la tabla de la verdad o la tabla lógica, como se suele decir. Entonces aquí me puedo dar cuenta que la NAND, digamos, funcionaría de forma similar a la AND, pero en forma inversa. O sea, todas las entradas tienen que estar en estado bajo para que la salida esté en estado 1. Y cuando todas las entradas están en estado 1, o sea alto, la salida está en estado bajo, o sea 0. Y así podemos ir probando con las diferentes compuertas que nos ofrece el Logosoft, que son todas las compuertas que existen, obviamente. Bueno, ahora vamos a ver cómo se configuraría un temporizador y un contador, que son con lo que venimos trabajando en Ladder. Bueno, para configurar un temporizador es exactamente igual. Vamos a hacer una prueba. Elegimos una entrada cualquiera.
elegimos un retardo a la conexión, por ejemplo, y elegimos una salida y conectamos así, tal cual como lo hacíamos al lado. Otra cosa que cambia en este caso es que los temporizadores y los contadores aquí en este modelo de programación tienen entrada y salida, muy similar a como usábamos en Cadecimu. En el sistema ladder los temporizadores solamente tenían una entrada, después teníamos que poner algún contacto normal abierto, normal cerrado, direccionado a ese temporizador. Aquí en ese caso es un poco más sencillo. Entonces el temporizador se configura de la misma manera. Voy a poner un ejemplo de 5 segundos, retardo a la conexión. Ponemos aceptar y vamos a la parte de simulación para ver. Entonces cuando yo active la entrada espera 5 segundos y después activa la salida. Entonces activo la entrada, cuenta 5 segundos y activa la salida, efectivamente. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con contadores. Elegimos una entrada, elegimos un contador. Aquí está. Y elegimos una salida, obviamente. Conectamos la salida. Conectamos el contador en modo ascendente. Así cada vez que hagamos un pulso lo cuenta de uno en uno. Hacemos doble clic. Estas cosas ya lo vimos, muchachos, así que no les debe parecer raro. Vamos a poner que la lámpara se encienda a los 5 pulsos y se apague a los 7 pulsos. Vamos a la parte de simulación y bueno, ahí ya automáticamente me activó el temporizador que pusimos hoy. Ahora el contador, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, se activó la salida, 6, 7, se desactivó la salida. Los contadores también tienen entradas y una salida para conectar directamente a la salida que nosotros queramos. Salida, o también podría ser una marca, como este ejemplo. La marca, recordemos que no son salidas físicas del PLC, sino que son marcas de memoria. Se vendría a ser una especie de salidas virtuales que en determinadas ocasiones, en varias ocasiones, pueden ser muy útiles y la podemos utilizar. Entonces, para no gastar una salida al PLC, directamente utilizamos una marca. Un claro ejemplo sería si nosotros queremos activar un temporizador mediante un sistema de enclavamiento que hayamos hecho. O sea, que tengamos un botón de Start y un botón de Stop. Presionamos Start, que se active un temporizador y después recién se active la salida. Entonces, en ese caso sí nos veremos obligados a usar una marca y después que esa marca comande el temporizador y el temporizador que comande la salida. Así tuviéramos que hacerlo. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo de un sistema de enclavamiento utilizando compuertas lógicas. Una forma que sería. Entonces, elegimos una entrada, dos entradas, perdón, que una va a ser marcha, ponemos que sea normalmente abierto, ahí está, y le ponemos el nombre de marcha. Luego elegimos en la entrada 2, ponemos que está en la entrada 2 por las dudas. Comentario ponemos paro o stop, que es lo mismo. Y simulación, aquí tenemos dos opciones. Si nosotros la entrada física del PLC tenemos conectado un pulsador normal cerrado, bueno, lo simulamos como normal cerrado. ¿Qué pasa si tuviéramos un normal abierto
conectado a la entrada del PLC, como venimos haciendo siempre. Entonces, a esta entrada yo la tengo que negar, porque cuando esta entrada normalmente esté en estado bajo, acá dentro del programa va a tener que estar en estado alto para simular un contacto normal cerrado. Entonces me elijo una comporta not y la coloco. Entonces esa comporta not me va a negar lo que es la salida. Bueno, ahora vamos a elegir una comporta OR. Como nosotros habíamos dicho, la comporta OR sería como si todas las llaves estuviesen conectadas en paralelo. También voy a elegir una salida ahora. Una salida aquí. Entonces, que en un circuito de enclavamiento, ¿qué es lo que tenemos en paralelo conectado? Bueno, el pulsador de marcha está en paralelo con el contacto normal abierto de nuestro contactor o nuestra salida. Entonces, si nosotros nos fijamos, las salidas tienen entradas y salidas. O sea, el bloque tiene una entrada y una salida. Esto sirve para, en vez de poner un contacto direccionado a la salida, directamente conectarlo ahí. Y ahí estaríamos. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra en serie en un circuito de enclavamiento? Bueno, lo que tenemos en serie es el botón de paro y todo este bloque que ya estaba en paralelo. Entonces elegimos una compuerta AND, en donde conectamos este bloque que va a estar en serie con este bloque, y esto se iría a lo que es la salida. Bueno, puede parecer un poquito engorroso si no estamos acostumbrados a trabajar con comporta, pero esto se vuelve algo muy fácil, es cuestión de práctica. Les recomiendo que a medida que vayan haciendo este circuito, lo hagan también en ladder y los vayan comparando. Entonces nos vamos a herramientas, simulación, y tenemos el circuito de enclavamiento. Marcha, se encendió, paro, se apagó. Marcha, se encendió, paró, se apagó. Tenemos un clásico circuito de enclavamiento. Ahora, si nos vamos acá a la opción de convertirlo a diagrama ladder, vamos a ver. Vieron que este es el típico circuito de enclavamiento que hacemos siempre. Así sería en diagrama ladder y así sería en diagrama de funciones. Ahora, ustedes me van a decir que en diagrama de funciones queda mucho más engorroso, mucho más amplio. Bueno, solo en este caso. La mayoría de las veces en diagrama de funciones queda más pequeño, más resumido el programa. Otra cosa que les quiero comentar es que, a ver, vamos a borrar esto. Vamos a elegir una salida. Una función especial que por la cual compone Logosoft, que es para hacer los circuitos de enclavamiento ya directamente sin hacer todo eso que hicimos recién. Entonces nos vamos a la opción de relé autoenclavador aquí, y el relé autoenclavador tiene pines de entrada y de salida. El de salida va conectado a la salida que queremos comandar, y de los pines de entrada tenemos uno con la letra S, que es de start, que lo conectamos al pulsador de marcha, y otro con la letra R, que es de reset, que lo conectamos al pulsador de paro. Entonces este bloque, cuando reciba un pulso de marcha, activa la salida. Cuando reciba un pulso de paro, desactiva la salida. Vamos a simulación y activamos, desactivamos, activamos, desactivamos, y así podemos ver que con un solo bloque resolvimos todo el problema que teníamos recién. Bueno,
Esto ha sido todo por este video. Vamos a estar grabando otro video para mostrarles otras funciones especiales que cuenta Logo, las cuales nos hacen hacer un poco más fácil la programación y a modo de atajo nos hacen que podamos desarrollar algo mucho más rápido y con la mayor cantidad de funciones posible. Vamos a ver un montón de funciones especiales que tenemos aquí al costado que no hemos usado hasta el momento. Hasta la próxima, nos vemos.